es la bronquiolitis y la otra es la neumonía. Lo que más me interesa que sepan son las definiciones y la forma de diferenciar entre una bronquiolitis y una neumonía. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección que va a afectar principalmente a las vías aéreas más pequeñas, o sea, a los bronquiolos. Es una causa de enfermedad y hospitalización en los bebés más pequeños, menores de 2 años. La principal causa de hospitalización de enfermedad de vía aérea inferior. Nosotros normalmente tenemos un bronquiolo totalmente despejado, pero ¿qué sucede cuando hay inflamación? ¿No? Aumenta el grosor de la capa y aparte hay secreción en su interior, ¿no? A eso llamamos bronquiolitis, es la inflamación de los bronquiolos. Hay presencia de edema, inflamación y moco. ¿Cómo vamos a definir la bronquiolitis? La bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años. Tenemos un paciente menor de 2 años con presencia de sibilancias o datos de broncoespasmo, no es asma, es bronquiolitis. Niño mayor a 2 años tampoco es asma, se llama síndrome bronquial obstructivo. Ahora, si cumple criterios para asma, recién se da el diagnóstico de asma. Es un síndrome que produce dificultad respiratoria en niños más pequeños, en los menores de 2 años, y va a ocurrir como una infección primaria, una infección o también puede ser una reinfección. Viene precedido por unos síntomas de vías aéreas superiores y luego recién presenta datos de vías aéreas inferiores. Produce sibilancias, crépitos a nivel cuando ocultamos, ¿no? Y a eso nosotros llamamos la bronquiolitis. Es producida por un virus. La bronquiolitis, la etiología es viral, no es bacteriana, ¿sí? El virus va a infectar primero células que se encuentran en la nasofaringe y luego va a descender a las células epiteliales de los bronquiolos terminales. Ahí van a causar un daño directo de las células, esto produce inflamación y los bronquios y los bronquiolos se empiezan a obstruir. Por eso es que hay edema, hay moco, las células se empiezan a desprender, por lo tanto las vías aéreas se obstruyen. Cuando se obstruyen las vías aéreas puede suceder 2 cosas. El bronquiolo termina y empieza el alveolo, ¿verdad? Entonces es el conducto que llega hacia el alveolo. Cuando el bronquiolo se obstruye puede pasar 2 cosas, que el alveolo se cierre y ya no puede inflarse. ¿Por qué? Porque está obstruido. A eso se llama atelectasias, se van cerrando, colapsando los alveolos. Pero puede suceder otra cosa, que el alveolo se infle y por un efecto de válvula de este bronquiolo obstruido no deja que salga el aire, solo que entre y se infla y se infla. A eso se llaman datos de hiperinsuflación, o sea, se empieza a inflar demasiado. Puede haber áreas de hiperinsuflación y áreas pequeñas de atelectasia. Las alteraciones histológicas o patológicas empiezan a las 18-24 horas después de la infección, ¿no? Hay necrosis de las células, hay disrupción de los cilios, infiltración por linfocitos y eso produce la inflamación. ¿Cuál es la etiología? Hemos dicho 100% viral y va a depender de la temporada del año. El virus principal es este, virus sincicial respiratorio. Es el principal agente etiológico de la bronquiolitis. También pueden estar los rinovirus, el parainfluenza, metapneumovirus, el adenovirus, la influenza, coronavirus, bocavirus, pero el más común por mucho es el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio va a ingresar por la vía aérea superior. Primero se va a localizar en las células de la nasofaringe, es por eso que va a haber un cuadro respiratorio superior, rinorrea, estornudos, puede haber un poco de tos, pero luego desciende y llega hasta las células epiteliales de los bronquiolos. ¿Qué va a hacer ahí? Ustedes saben que los virus son intracelulares, se desprenden de la cápsula y inyectan su
un material genético dentro de las células. El sincicial respiratorio es un RNA virus, entonces inyecta el RNA del virus, utiliza la maquinaria de las células para formar toda su cápside, etcétera, y multiplicarse. ¿Y para qué lo hace? Para infectar a las células contiguas, ¿no? Va infectando. Una célula que está infectada, manda señales, ¿no? Elimina citocinas, presenta receptores. ¿Para qué? Para avisar que está infectada, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Provoca la llegada de células del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las células que acuden cuando hay infecciones virales o intracelulares? No, los macrófagos no. ¿Cuál? Los citotóxicos y ¿cuál más? Uno más. Los naturales asesinos, ¿no? Esos son los principales encargados de las infecciones intracelulares, y entre estos los virus. Entonces llegan, por ejemplo, acá han llegado los naturales asesinos, ¿no? Y o matan a la célula o hacen que ésta se suicide, ¿no? Para eliminar la infección. Pero esto, ¿qué está produciendo? Está provocando liberación de citocinas, activación de la inflamación. Entonces hay aumento de la permeabilidad, engrosamiento y secreción del moco. Y es por eso que los bronquiolos empiezan a obstruir. Por eso es la bronquiolitis. Entonces hemos dicho que, ¿qué es lo que va a suceder? Un bronquiolo que es normal empieza a obstruirse, a llenarse de secreción. Y puede pasar dos cosas. O se colapsa y ya no vuelve a ingresar el aire y se forman pequeñas atelectasias, alveolos colapsados, o lo contrario, el aire solo ingresa pero no puede salir y se hiperinsufla. Ahora, ¿qué sucede cuando el aire pasa a través de el estrechamiento de un tubo? Silba, ¿verdad? Nosotros para silbar hacemos más pequeña la boca para que salga el ruido, excepto no sabe silbar. Entonces empieza a silbar. No siempre, pero cuando queda un orificio acá, eso es lo que escuchamos, ese silbido. Es el aire que está atravesando un conducto que está estrecho. Puede haber también crépitos. ¿Por qué? Porque hay secreción y cuando el alveolo se infla y los bronquiolos se inflan, suenan como un crépito. Puede haber expiración prolongada. La relación inspiración-expiración, ¿cuál es? Si la respiración entera dura un segundo, ¿cuánto porcentaje de esa respiración? Digamos, un segundo por segundo. Pero si durara un segundo, ¿qué porcentaje inspiramos y qué porcentaje expiramos? El tiempo. ¿Es igual? No, O sea, porque queda aire residual en el pulmón. ¿Qué es lo que dura más, la inspiración o la expiración? La expiración. Hay una relación 1 a 2. Inspiro en un segundo, digamos, y tengo que expirar en 2. Es 1 a 2. Pero ¿qué sucede en la bronquiolitis? Como se está llenando de aire los alveolos, el niño hace esfuerzo para botar el aire. Entonces la expiración se prolonga. Inspira, tarda más en expirar. A eso se llama expiración prolongada. Afecta, hemos dicho, a menores de 2 años, principalmente en otoño e invierno. Esto es por la presencia del sincicial respiratorio. La incidencia máxima de hospitalización es en los chiquitos de 2 a 6 meses de edad. Es una causa importante, hemos dicho, de enfermedad respiratoria durante los primeros 5 años de vida y es la principal causa de hospitalización en los lactantes menores. Hay factores que pueden provocar que una bronquiolitis se haga más severa y que yo tenga que internarlo. Por ejemplo, niños que han nacido prematuros, niños que han nacido con bajo peso al nacer, o sea, antecedentes, ¿no? Edad, los niños menores de 12 semanas, o sea, de 3 meses, que tengan una enfermedad pulmonar, displasia bronquopulmonar, fibrosis quística diagnosticada, defectos anatómicos que ya tengan en las estructuras anatómicas, una enfermedad cardíaca, inmunodeficiencias o enfermedades neurológicas.
pacientes que tienen estos factores y que tienen bronquiolitis, es muy probable que esa bronquiolitis de ser leve pueda volverse severa y necesite hospitalizarse. ¿Cómo se presenta la bronquiolitis? Es en un niño menor de 2 años. Este niño va a tener, la mamá va a decir que tiene 1 a 2 o 3 días que ha tenido un cuadro respiratorio superior, ¿no? De vía aérea superior, como rinorrea, estornudos, moco, fiebre, pero luego de los 3 días empieza a tener síntomas de vías aéreas inferiores. Un poco puede tener dificultad para respirar de diferente grado, la presencia de sibilancias, respiración prolongada, ¿no? La fiebre que va a presentar, puede tener tos, y la bronquiolitis puede resolverse entre 8 días, que puede durar 1 semana, hasta 3 semanas. Todo va a depender del cuadro. Y puede presentar también, dependiendo la gravedad, datos de dificultad respiratoria, incluso llevándolo a la desambulación. ¿Cuáles son las complicaciones o quiénes se complican? La mayoría de los bebés, los que están sanos y no tienen factores de riesgo, sanan solos, ¿no? Porque es una infección viral y se va a autolimitar. Pero estos, por ejemplo, hemos dicho que tienen factores de riesgo, como los prematuros o los inmunodeficientes, pueden presentar complicaciones como apneas, deshidratación, una neumonía por aspiración, una infección bacteriana sobreagregada, insuficiencia respiratoria, o sea, llegar a la insuficiencia respiratoria, necesitar ventilación mecánica, y como consecuencia de la ventilación mecánica, como el alvéolo está, ¿qué pasa si tiene bronquiolitis y yo le pongo una máquina, un ventilador mecánico? Es muy difícil manejar a estos niños. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo más aire, pero no estoy sacando. Entonces se infla y ¡pum!, revienta. Y puede llegarse a producir un neumotórax o un neumomediastino. Entre las características que va a tener esta enfermedad están en las radiografías. En esta, bueno, normalmente no tomamos radiografías, ¿no? Pero a veces hay la duda en que solo sea una bronquiolitis o tenga una neumonía asociada. Entonces la radiografía me sirve para ver si hay infiltrados, etc., ¿no? Es una alternativa. ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué datos hay cuando hay bronquiolitis? Hiperinsuflación. Puede haber engrosamiento peribronquial, puede haber zonas pequeñas de atelectasias, ¿no? E incluso puede haber consolidaciones, porque el sincicial respiratorio también puede producir neumonía y bronquiolitis. Esta radiografía, que no se ve muy bien acá presentada, es de hiperinsuflación. ¿Qué sucede cuando se infla los pulmones? Uno, se ven más negritos de lo normal, ¿no? O sea, más parecido al aire que está afuera, o sea, se están llenando de aire. Y como se está llenando de aire, las costillas empiezan a horizontalizarse. Normalmente están así, pero empiezan a horizontalizarse. ¿Por qué? Porque el tórax se está expandiendo. El diafragma igual empieza a horizontalizarse, hay un descenso del diafragma. El corazón, normalmente el corazón está recostado, ¿verdad?, sobre el diafragma. Debería verse 1/3 del corazón cubierto por el diafragma, porque está bien recostado. Pero ¿qué pasa si el tórax está hiperinsuflado? El corazón se está colgando, como se ve acá. Vean, el corazón prácticamente se está colgando. Hay aumento de los espacios intercostales. Y a veces, en esta no se ve incluso como los pulmones están sobresaliendo de las costillas, como inflados que están. Entonces el diagnóstico va a ser clínico principalmente. Vamos a buscar antecedentes, al examen físico, incluyendo una oximetría para ver si está desaturando, y también es opcional los laboratorios y las radiografías. Clínicamente hemos dicho que va a tener un pródromo de una enfermedad de vía aérea superior, 1 a 3 días, y esto va a ir seguido. Ya la mamá le llama la atención que el niño se cansa, está tomando mal, o está muy agitado, ya no quiere comer, ¿no? Y puede tener datos de dificultad respiratoria por el esfuerzo que está haciendo para respirar. Entonces, ya lo que les he mencionado, la historia es esa: un paciente con cuadro respiratorio superior que luego presenta datos de un cuadro respiratorio inferior.
Es importante que cuando estamos evaluando al paciente, siempre buscar en los factores de riesgo que les he dicho, ¿no? Preguntar antecedentes, si es el prematuro, alguna enfermedad de base, etc. Porque esos pacientes pueden necesitar hospitalización porque hay riesgo de que en la casa se complique. Al examen físico, vean, puede encontrar taquipnea, retracciones, sibilancias, va a haber tos, expiración prolongada, crépitos, el tórax, viendo la inspección puede estar hiperextendido, hiperresonancia a la palpación, a la percusión, puede haber hipoxemia, todo que se refleja en una desaturación. Algunos, como tienen cuadros respiratorios superiores, pueden tener faringitis, conjuntivitis, otitis media, y los más graves, los que empiezan a estar graves, tienen datos de aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? Retracciones, aleteo, que puede llegar incluso hasta una cianosis y una mala perfusión, alteración del estado de conciencia, etc. Es una insuficiencia respiratoria. Entonces, el diagnóstico es clínico, antecedentes, examen físico, las radiografías, algunas características y laboratorios. Normalmente no debería estar indicado realizar laboratorios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es viral. Solo le voy a hacer laboratorios cuando tenga dudas de si hay una sobreinfección o no. Y además está indicado en niños pequeños, ¿no? En neonatos. Neonato con datos de bronquiolitis hay que hacerle laboratorios porque tal vez puede tener también una sepsis añadida. ¿A quién voy a pedir virología? O sea, PCRs, le voy a pedir panel viral, etc. Solo cuando esté sospechando de un virus que tenga tratamiento o que yo tenga que prevenir y aislar al paciente. Por ejemplo, la influenza, ¿no? Si estoy sospechando que ese cuadro es por influenza, le voy a hacer el laboratorio, pero más que todo para darle un tratamiento y evitar que se propague el virus. Otro, ahora que hemos pasado por el coronavirus. El coronavirus, ¿para qué? Para evitar igual contagios, pero no porque me va a dar un tratamiento, porque es viral y eso se soluciona solo. ¿Con qué vamos a hacer diagnósticos diferenciales? Con neumonías, fosferina, una enfermedad pulmonar crónica, una aspiración de cuerpo extraño, neumonías por aspiración, incluso una cardiopatía puede dar datos similares, la insuficiencia cardíaca puede presentar datos similares, o anillos vasculares, alteraciones anatómicas que pueden obstruir los bronquiolos y producir datos similares, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. ¿A quiénes voy a hospitalizar? Paciente que tenga aspecto tóxico, que no se esté alimentando bien, que no se esté hidratando o está deshidratado, que ya tenga datos de insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria grave, que haya tenido antecedentes de apneas, hipoxemia, ¿no? Si se está desaturando, o también la parte social es importante. Un paciente que viene desde, no sé, desde Misque, por ejemplo, a 5 horas de acá, y tiene un cuadro de bronquiolitis. Es difícil que le mande hasta Misque, porque sé que uno no va a cumplir el tratamiento, y en ir nada más se puede complicar el niño, ¿no? Entonces, eso también se considera para hospitalizarlos. Cuando la bronquiolitis es leve, o sea, no es severa, no tiene datos de dificultad respiratoria moderada, severa o insuficiencia, el manejo es ambulatorio, ¿no? Lo mando a la casa. ¿Y con qué tratamiento? El tratamiento es principalmente tratamiento de apoyo. Es decir, hay que explicarle a la mamá que mantenga bien hidratado al niño, que evite la congestión nasal, ya sea aspirando, limpiando o le puedo dar descongestionantes, eso siempre con receta. Y lo más importante, que avisar a la mamá cuándo tiene que volver. Si el niño, si la naricita empieza a aletear, si se ve muy cansado, si sus costillas explicar los datos de alarma, ¿no? Es la orientación anticipada. No se recomienda el uso de broncodilatadores de forma ambulatoria, ¿no? Ningún libro que ustedes lean va a decir que para la bronquiolitis se usa broncodilatadores. Sin embargo, sabemos que se usa. Pero ¿cuándo vamos a usar? Yo tengo un paciente que tiene datos de bronquiolitis, le hago una nebulización con salbutamol. Si evidencio que hay mejoría, realmente uso broncodilatadores, pero a veces no hay mejoría. Entonces no justifica el uso de los broncodilatadores, solo si he verificado que ha mejorado.
Cuando hablamos de orientación anticipada, para eso es que son estas clases, para que ustedes sepan el curso típico de la bronquiolitis y les expliquen a los papás. Mire, su niño puede tener todo este problema en unos 5 días, pero es importante que en estos 5 días se hidrate, que tome esto, no sé, algo para los mocos, la tos, etc. Y va a volver si es que tiene estos datos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es grave? Ahí, por ejemplo, ¿quiénes son los que se van a internar? Principalmente los que tienen factores de riesgo y los niños que tienen dificultad respiratoria moderada, grave o insuficiencia respiratoria por una bronquiolitis. Lo primero es estabilizar el estado respiratorio y la hidratación. O sea, mantenerlo hidratado y darle oxígeno. Ver si necesita internarse, si necesita terapia intensiva o qué es lo que va a necesitar. Y solo voy a utilizar broncodilatador si compruebo su utilidad. También se puede utilizar solución salina hipertónica nebulizada, ¿no? Hay trabajos que comparan entre los dos y han visto que no hay diferencia. Los glucocorticoides no están indicados, solo en algunos casos. Entonces yo voy a hospitalizar ¿para qué? Para un buen manejo de líquidos y un soporte respiratorio, ¿no? Oxígeno suplementario, puede ser con puntas nasales, mascarilla, etc. Entonces, el tratamiento básico de la bronquiolitis es el soporte respiratorio y la hidratación, ¿no? No está comprobado que los broncodilatadores se utilicen. Y lo más importante es que sepan el curso de la enfermedad, para que sepan diferenciarlo y además explicar a los familiares. En casos severos se utilizaría broncodilatadora, digamos, como primer manejo. Se puede, pero puedes usar una vez y tienes que estar al lado del paciente, escuchando. Y si al utilizar desaparecen las sibilancias, mejora el paciente, oxigena mejor, mejora la saturación, justifica que le des en horario de nebulización. Pero a muchos niños no les hace nada, incluso les empeora, porque el salbutamol produce taquicardia, irritación, ansiedad, y en vez de mejorar, empeora. En ese caso no hay que darles. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas?